definir el vector, perdón, sí, la matriz de costos, ¿no? El costo está en una matriz. Este primer elemento es, creo que es el alfa, es beta y es gamma, ¿no? Para todas las máquinas. Esta es la máquina 1, máquina 2, máquina 3. PDT es la demanda, son 300 megavatios. Y bueno, ejecutamos el script dispatch del cost. Entonces, para el dispatch, bueno, después de toda la ejecución nos da lo siguiente, ¿no? Que land es igual a $8.5 megavatio hora, que era la solución que habíamos encontrado en el método analítico, en el gráfico y en el iterativo. Ya faltaba solamente el cuarto método, ¿no? Y da lo mismo, bro. Todos dan lo mismo. Es el despacho viene a ser 400, 250 y 150, ¿no? Para cubrir los 800 megavatios. ¿De acuerdo? Otra de las características es la siguiente. Con el GenCost puedo encontrar el costo de generación total, ¿no? O sea, el costo de operación del sistema, que me da 6.682.5. Y tiene como dato importante que los costos de producción incremental son iguales al lambda, que es el costo marginal. ¿Mm? Se cumple esa condición, que los costos incrementales de producción de las unidades sin límite de generación en el espacio económico pues deberían ser iguales al costo marginal, ¿no? De 8.5 en este caso. ¿No? Entonces, bueno, lambda puede ser interpretado como un precio en barra, ¿sí? Y comúnmente se denomina costo marginal. Todos los generadores marginan, es decir, participan en establecer el precio de energía en la única barra del sistema. Así es. Dado que no existen límites de generación, entonces, si los costos incrementales son iguales a lambda, bueno, de todos estos individualmente son iguales a lambda, entonces se puede decir que las tres unidades están participando en la definición del precio de energía, ¿no? Del costo marginal. ¿Ya? Las tres marginan. ¿De acuerdo? No, pero puede haber un caso de que solamente una o dos máquinas sean iguales o que sus costos de producción incremental sean iguales a lambda. Sí, en el caso de los límites. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Despacho económico con límite en generación. Bueno, la potencia de salida de cualquier generación no debe superar su valor máximo ni ser menor a la operación estable de la caldera. Ya, esas son situaciones físicas, ¿no? El generador presenta un límite máximo y mínimo de potencia de salida. El problema es encontrar la potencia de salida, la potencia activa, ¿cierto? De cada generador, tal que el costo sea mínimo, sujeto a atender la demanda, balance de generación carga, que vendría a ser lo mismo que teníamos en el problema anterior, las restricciones de igualdad, pero ahora sí vamos a incluir los límites de generación que vendrían a ser restricciones de desigualdad. Entonces, ya. Finalmente, ¿no? ¿Cómo se explica esto, este tipo de problema? Bueno, tiene esta condición. A ver. Minimizar, ¿no? F sujeto a E igual 0, ¿no? Y los U menor igual que 0. Es el problema que vamos a resolver. Lo que pasa es que solo tenemos una restricción de igualdad, entonces es un G. Pero ¿cuántas restricciones de igualdad? Ahí sí tenemos muchas, ¿no? Es un J, ¿no? No sabemos cuántas tenemos. Depende de la cantidad de máquinas, ¿no? Porque por cada máquina voy a tener dos restricciones de desigualdad, una asociada al mínimo y otra al máximo. ¿Cierto? Ya, eso lo vamos a ecuacionar ahora. Bueno, si saltamos toda esta parte teórica pues, de la optimización, vamos a dar cuenta que, ¿no? La solución que debe cumplir las condiciones de Cantaker, ¿no? Problema de despacho económico con límite de generación, desarrolla pues las siguientes reglas, ¿no? Entonces, esas soluciones desarrollan estas reglas
digámoslo, en mayoría de los casos es una regla en los despachos económicos, ¿no? Eso lo saben los operadores, todo, pero ¿cómo lo desarrollan? Bueno, supone que debieron haber estudiado la parte de optimización no lineal, ¿no? ¿Qué van a estudiar optimización no lineal? Están preocupados más en la operación, ¿no? Las cosas, digamos, que a los operadores no les preocupa mucho, pero claro, hay que ayudarles. Son áreas, la área de operación es más, más ejecutora, o sea, más está directamente asociada al cambio del sistema, ¿no? Tienen otra necesidad de análisis, pues, necesitan reglas rápidas, ¿no? Por ejemplo, hay varias veces que se realizan estudios pues, de ingeniería y, bueno, se dan recomendaciones y finalmente abajo uno tiene que hacer el esfuerzo por poner una tabla o algunas reglas que se den en la operación, ¿no? Reglas simples, ¿no? Sabes que debido a estas condiciones haz esto, nada más. No, pero ¿por qué? ¿Pero cuándo? ¿Cómo? No, aplica eso a rajatabla. Estas son las reglas pues, a rajatabla del despacho económico con el límite de generación. ¿Qué quiere decir? Que los costos incrementales, ¿ya?, de las unidades, ¿no? Costos incrementales de producción de las unidades son iguales al costo marginal cuando la unidad está entre el mínimo y el máximo, o sea, está dentro de los límites, ¿no? Ya, el costo incremental de producción de una unidad es menor, igual que lambda, si su potencia, o sea, el despacho eh, está en el máximo. La PI es igual a PI máximo. ¿Mm? Se entiende, sí, pues porque se entiende de que el costo incremental de esa unidad es muy barato, entonces ya ha despachado al máximo, entonces está cediendo su lugar, digamos, a definir el precio, el costo de energía del sistema a otras máquinas más caras, ¿no? Por eso es que ese incremental va a ser menor que lambda. Lambda ha sido definido con otras máquinas más caras, ¿se entiende? En la torta, ¿no? El lambda es, sí, el multiplicador de Lagrange. Eso lo expliqué en la clase anterior, ¿no? Ok, tenemos que el costo incremental de producción, ¿no?, es mayor o igual que lambda cuando PI es igual a PI mínimo. ¿Qué quiere decir? Que en este tercer caso, eh, debido al predespacho ha incluido alguna máquina que tiene un costo alto y que simplemente en el despacho lo están colocando como mínimo, ¿ya? Y en esta situación, solamente en esta es que se hace una compensación a las unidades, ¿no? ¿Por qué? Porque pudo haber sido un error en la etapa de predespacho, en la etapa de comprometer las unidades, ¿no?, al despacho. Bueno, eso es lo que se hace, ¿no? Bueno, todo lo que vamos a hacer es usar algunos problemas, ¿no? Problema de despacho económico con límite de generación. Vamos a despreciar las pérdidas, ¿no? Y vamos a encontrar el despacho económico, el costo total para 3 generadores, ¿no? Considerar la demanda de carga de 965 megavatios y deben ser llevados en cuenta los límites de generación, ¿no?, de PI que aparecen acá, ¿cierto? Entonces tenemos 3 unidades, ¿no? Lo que está pasando acá es que estos 900 es el problema de despacho económico, que era encontrar la combinación de los despachos, ¿no?, de esas potencias, tal que la función objetivo, o sea, el costo total sea mínimo. Bueno, va a seguir siendo lo mismo, encontrar la combinación de P1, P2, P3, que atienda la demanda y a un costo mínimo, pero que también esté sujeto a estos límites de generación. Claro, como son máquinas, tienen un mínimo y un máximo. Claro, correcto. Ya, entonces, ¿cómo resolvemos? Bueno, el método por excelencia podemos usar es el método iterativo, ¿no? El problema es complejo. ¿Mm?
¿Se dan cuenta? Al final vamos a abordar la parte del problema de optimización, pero más que todo la práctica que ustedes tendrían que hacer, bueno, lo que tendrían que hacer es utilizar iteración lambda o directamente las condiciones de Cantar, se puede, ¿no? Encontrar soluciones que son óptimas, pero usando el método iterativo podemos hacer lo siguiente. Podemos relajar el problema y asumir que la solución inicialmente está dentro de los límites. ¿Qué quiere decir? Que es como si los límites no estuvieran existiendo. Entonces, suponemos un lambda inicial de 6, ¿no? Usando las ecuaciones de coordinación tenemos 87.5, 41.7 y 11.1. Lo vimos antes, nosotros creo que los mismos costos. Ya, la diferencia con 975 sí nos da 834.7. Es un valor muy grande, ¿no? No estamos cumpliendo con la tolerancia, ¿cierto? Ya. Entonces, como no cumplimos con la tolerancia, ¿no? Entonces, vamos a calcular el delta lambda. Entonces, delta lambda nos sale aquí 3.16. Entonces, 6 más 3.16 nos da 9.16. ¿Ya? Está igual como hemos hecho el método iterativo, iteración lambda, sin límite de generación. Entonces, inicialmente no consideramos los límites de generación. Esto, ponerlo así, ¿no? Sin límite de generación. Entonces tengo ese 9.1632. Entonces, con las ecuaciones de coordinación tengo 483, 305 y 187. Pero he tenido que darle unos pasitos más el proceso iterativo, más o menos, para ver dónde se está posicionando el óptimo. Entonces, estoy cumpliendo, miren, con el error, ¿no? En función de los 975, y este lo hace 0. Chévere. Entonces, ustedes dirían que ya encontraron la solución, que el costo marginal es 9.16. No, es así. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la unidad 1 tiene un despacho de 483 megavatios, que está excediendo los 450, es su límite. ¿Ah? Entonces, dado que está excediendo, una forma de poder seguir iterando, ¿no? Y para encontrar las soluciones es establecer que el despacho de la unidad 1 queda fijo en 450, que es su máximo, y encontrar la función error, que esta vez sí sería manteniendo ese máximo, 450. Ahí sí nos da 33, ¿no? Que todavía es alto, ¿no? Para encontrar la variación de lambda, ahora sí, la derivada de la función error, que en este caso le han puesto P también. A veces le ponen H, F o P. Bueno, esta derivada de la función error con respecto al lambda, ¿no? Ahora sí no tiene que incluir la unidad 1, ¿no? Aquí están solamente las inversas, estas 1 sobre 2 gamma, pero de la unidad 2 y 3. Si se dan cuenta, ¿no? Aquí está la unidad 2, unidad 3. 2 por 0.006 y 2 es 9, ¿no? Aquí está 6. Nos da variación de lambda 0.2378 y más 9.1632, ¿no? En ese caso me da 9.4, ¿correcto? Ya, 9.4. Entonces, con 9.4 y P1 en fijo en su máximo, estoy obteniendo, ¿no? Los valores que quiero. Entonces, con las ecuaciones de coordinación tengo 325 y 200. Y con eso ya llego a 0, ¿no? Tolerancia a 0. A ver, ¿qué pasa? 325 y 200, ¿no? 325 está dentro de los límites y 200 también está dentro de los límites. Entonces he encontrado la solución del despacho económico con límite de generación. ¿Sí? Cumple con las las restricciones de límite de generación. El costo total, bueno, es evaluar nada más, ¿no? Es $8,236.25 hora. Correcto. Ya. Ingeniero, disculpe, una consulta. Sí, Ahí, en esa pregunta,
en la máquina 2, ¿qué pasaría si en lugar de ser, no sé, de tener los 325 hubiera sido 355? ¿Habría que seguir haciendo las operaciones para lograr el valor final? Sí, sí, tendrían que ser eso también. Lo natural, a ver, lo natural es que en el proceso de despacho económico se, se suele atender los límites, ¿no? ¿Mm? Límite máximo, mínimo. El problema del método iterativo es que no logras comprender del todo si una máquina puede estar en un máximo y otra en mínimo, ¿no? Resulta que ahí sí puede haber algunas dificultades, pero el hecho de que una unidad vaya al máximo y otra también significa que la demanda es mucho mayor, ¿no? Y sí sigue un ciclo natural, o sea que estás tomando en cuenta los recursos que tienes de la red y los recursos de generación y despachando las unidades al máximo, ¿no? Es natural eso. Y correcto, o sea, pones la unidad 2 en su máximo y lo único que te queda es qué cosa? Te queda restar nomás pues, la demanda menos esos dos despachos te dan la potencia de la otra, ¿no? Y ahí queda. Sería una solución fácil, ¿no? Dos unidades en el máximo y lo que sobra ya pues tendría que despachar la unidad 3, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Respondí Ok, su ingeniero, pregunta? gracias. Perdón. Ingeniero, una consulta. Sí. Cuando hizo la primera iteración, veo que consideró lambda igual a 6. Pero ¿qué valores, digamos, se suelen considerar o siempre debo empezar por un valor, digamos, pequeño? Bueno, no es que necesites, digamos, un valor pequeño, grande, sino un valor que se acerque a la solución. O sea, que la solución, hacer la solución, ¿no? Y, bueno, tener un valor inicial de lambda cercano, ¿no? Una región de atracción. Normalmente dicen eso en la literatura. Puede ser ahí o puede ser por acá, ¿no? Ya, sí, pues, pero puede estar arriba o abajo, no hay problema, porque en el proceso iterativo va a intentar corregir eso, ¿no? Hasta puede tener valores, digamos, negativos, ¿no? La variación de lambda, ¿ok? Lo importante es que esté cerca. Ahora, ahí viene la otra pregunta, seguro que van a hacer, ¿no? Pero ¿y cómo sé si está cerca o no? Bueno, valores alrededor de 10, digamos que este problema, a ver, voy a ser sincero, ¿no? Estos problemas son antiguos, ¿no? Vienen de los libros. Hay ese de Hadith Adá, ¿no? El Hadith Adá se lo copió del Wood, pues, o supongo de algunos ejercicios que se dictaban en ese tiempo, lo dictaba Wood y Wallenberg, ¿no? Una vez conocí a Wallenberg en el General Meeting de Estados Unidos, pero bueno, también está viejito. Ya, esto era cuando los costos, digamos, marginales estaban en torno a 8, 10, 12, ¿no? Son problemas típicos. Ya, los marginales no están así, pues ahora, en un sistema real. Pues. Para nosotros, los marginales están en torno de qué? Pues del ciclo combinado, ¿no? Eh, entonces, el ciclo combinado, ¿de cuándo estamos hablando? A ver. ¿Está el ciclo combinado? Como un costo variable, ¿no? Está en 24, ¿no? Ya. Bueno. Ahí viene la otra pregunta, solo van a decir, no, entonces debería usar los 20. Bueno, depende del problema, ¿no? Para estos problemas clásicos, bueno, tienen los costos menores. Desafortunadamente, cada vez que pasa más tiempo, estos son décadas que han pasado de la solución de estos tipos de problemas. Los costos han ido cambiando, ¿no? Como cambia la economía mundial, ¿no? Los dólares de hace un tiempo, antes 100 mil dólares, podías comprar no sé qué cosas, consideras millonario, ahora eres millonario con $1 millón, algo así. Entonces, así es la inflación y todo esto, bueno, hace que el dinero se devalúe, también la economía mundial, o sea, estos dólares también han cambiado.
Pero pues, podemos decir que si yo dejo los problemas clásicos, ¿no? Ustedes deberían moverse en torno a esos valores, pues, en torno de 10. ¿Ah? Ese es más o menos lo que tienen que hacer, 10. No, puede ser 6, puede ser como 12, por ahí. Y bueno, van a estar dentro de esta región de atracción. ¿De acuerdo? ¿Respondí la pregunta o no? Sí, bro, gracias. De acuerdo. Ahora sí van a usar los programas de MATLAB, el Dispatch y el GenCos, para resolver el mismo problema. Aquí está el problema. Entonces, pones PDT carga total, que es los 975, ya. Cost, tiene los costos, igual, los mismos, ¿no? Tienes alfa, beta, gamma, y en las filas, pues, la máquina 1, ¿no? G1, el G2, G3, ¿no? Y tienes una matriz acá de MW limits que tiene, la primera fila es el mínimo, la segunda, perdón, la primera columna es mínimo, la segunda columna es máximo, y las filas son la máquina 1, máquina 2, máquina. Ya. Entonces, ejecuto dispatch y genco, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, acá sí es algo más interesante, ¿no? ¿Qué pasa? A ver, el costo marginal del sistema obtenemos este 9.4. ¿Es similar, creo, que a lo que hemos visto acá? Sí. Aquí está, 9.4, que es la solución del problema, considerando que la primera unidad llega a su límite máximo. No. El despacho es 450, está en máximo en la primera unidad, hay 325 y 200. Ahora, lo interesante aquí es esto, ¿no? Bueno, aparte del costo total, porque hemos calculado ahí dólares por hora, que los costos incrementales de producción solamente de las unidades 2 y 3 son iguales a 9.4. Y la unidad 1, bueno, no, porque está cumpliendo la regla de Cantacker, ¿no? ¿Recuerdan? La regla de Cantacker. Si la unidad está en su máximo, que es el caso de la unidad 1, entonces su costo incremental va a ser menor que lambda. Y eso es lo que pasa, es 8.4 su costo incremental. Ya no puede más, es bajito, sí, pero por el hecho de que ha sido bajo y más barato, es que hemos despachado al máximo, ¿no? ¿Ok? Entonces este se queda con un costo incremental bajo y cumple las condiciones de Cantacker, ¿no? O sea, si P1 es igual a P1 max, ¿no? 450 megavatios. Tenemos que el costo marginal de 1 es menor que lambda, ¿no? Que el lambda es 9.4. Este valor es cuánto? 8.9. Ya. Ese es para la unidad 1. La unidad 2 y 3 tiene el mismo costo incremental. ¿Por qué? Porque está dentro, bueno, la unidad 1 y la unidad 2 están dentro de los límites, ¿no? Dentro de los límites, ¿no? ¿No? Entonces, el costo incremental de la unidad 2, el costo incremental de la unidad 3, es igual a la. ¿Ok? Ahí está cumpliendo, 9.4 y 9.4. También se dice que las unidades 2 y 3 marginan, ¿no? Dice el comentario que tengo acá, ¿no? Bueno, acá un alumno preguntó sobre los Cantacker, pues justamente está cumpliendo con los Cantacker, ¿no? Las condiciones de Cantacker. Y los generadores 2 y 3, que tienen los costos incrementales iguales al costo marginal del sistema, bueno, esas máquinas, ¿no? Son las que marginan, ¿no? O sea, cuando dice marginan, quiere decir que participan en establecer el precio en energía en la única barra del sistema, ¿no? Y son aquellos que están dentro de sus límites. ¿De acuerdo? Ya. Bien, entonces por último, ¿no? Voy a explicarles
las condiciones de Cantaker en el despacho económico con límite de generación, ¿no? Eso es lo que faltó. ¿De dónde salen esas reglas? Ahí está. Antes se mencionó que en el problema de despacho económico con límite de generación se obtenían las siguientes reglas, ¿no? ¿Estas reglas de dónde salieron? Me las inventé. No, bueno, se demostrará que estas reglas provienen de la aplicación de las condiciones de Cantaker al despacho económico con límite de generación. La demostración se puede hacer usando dos unidades de generación. Yo creo que lo vamos a hacer, ¿no? Bien. Formulación matemática del problema. En el problema de despacho económico se define la función objetivo como la suma de las funciones de costos individuales, cada una de las cuales es una función de una sola variable. Por ejemplo, para dos unidades tenemos que el costo total, ¿no?, de operación es igual al costo 1, o sea, la unidad 1 y costo 2, la unidad 2, ¿no? Ya. Adicionalmente, este problema presenta una restricción de igualdad asociada con el balance de potencia activa. O sea, demanda es igual a generación, ¿no? O sea, la generación tiene que atender la demanda. Entonces tenemos que PD, que es la demanda, menos P1 menos P sub 2 es igual a 0. Esto ustedes ya lo conocen. Check y check, ¿no? Finalmente, tenemos un conjunto de restricciones de desigualdad que limitan las variables del problema dentro de un límite superior e inferior. Esto es, como teníamos los límites de la unidad 1 y unidad 2 para este problema solo de dos unidades, entonces, para cada uno de los límites obtengo una función U, ¿no? La función U1 vendría a ser P1 menos P1 max, ¿no? Entonces, que lo obtengo de aquí, ¿no? ¿Por qué coloco menor igual que 0? Es la notación que habíamos visto, ¿no?, en la clase anterior, para los problemas de restricciones de desigualdad. Usábamos qué cosa, que el U sea menor o igual que 0, ¿no? ¿Para qué? Para que el mi sea mayor que 0, mayor o igual que 0. Ya, eso es lo que está pasando acá. Entonces, el U es menor o igual que 0, ¿no? Entonces, para la parte de límite máximo, pues podemos P1 max llevarlo al otro lado, entonces P1 menos P1 max menor o igual que 0. De ahí, para el mínimo sería esto, ¿no? Igual, sería P1 min menos P1, menor o igual que 0. Lo mismo para la unidad 2, ¿no? Agarro para el máximo, tengo esta expresión, y para el mínimo, todo. Ya, ahí tengo el sistema, ¿no? De restricción de desigualdad. Entonces, el problema de optimización sería el siguiente, ¿no? Minimizar F, es el costo total, sujeto a G igual 0, y U1 menor o igual que 0, U2 menor o igual que 0, U3 menor o igual que 0, U4 menor o igual que 0. Para G puedo definir una variable dual, ¿no? Por acá, este paréntesis. Lambda, que puedo definir mi 1, mi 2, mi 3, mi 4. Ya. Lo multiplico de Lagrange. Listo. Entonces, la función de Lagrange sería que F más lambda G, ¿no? Y más, ahora sí, los productos. Mi 1, U1, mi 2, U2, es decir, hasta mi 4, U4. Entonces, reemplazando, tenemos esto. Sumatoria de costos, C1, C2, lambda, bueno, por todo esto, ¿no? Y mi 1, P1 menos P1 max, mi 2, P1 min menos P1, etcétera, ¿no? Un minuto.
Ya, a ver, vamos a continuar. Hay una pregunta, recién estoy leyéndolo. El problema anterior, si uso un lambda muy alejado de 40, al final llego a la respuesta con ese método de iteración. Yo creería que sí, que la región de atracción es grande. Creería, pruébalo. ¿Ok? Pero sí, como te digo, o sea, no es que sea infalible, ¿no? Estoy mostrando más que todo cómo se va a comportar el proceso de convergencia, dada mi experiencia. Hay regiones de atracción que son relativamente pequeñas y otras que son grandes. Este tipo de problemas suele ser un poco accesible, ¿no? Con los lambdas. A ver, verifícalo. Claro, si le pones un lambda súper grande, ahí sí, no podría, digamos, asegurarte eso, ¿no? Ya, pero en tu sano juicio debes poner, pues, el lambda, como te digo, entre 10, por ahí, ¿no? 15, ¿cierto? Esa es mi recomendación para tu problema. Ya. A ver, sigamos. Entonces, las condiciones de optimalidad de Cantaker serán las siguientes, ¿no? La primera que era la derivada lagrangiano con respecto a los pi igual a 0, ¿no? Esta primera es, pero la derivada lagrangiano con respecto de P1, derivada lagrangiano. Derivan con P1, aquí, bueno, solo sale 1, ¿no? Menos lambda, mi 1 menos mi 2. Y en la segunda ecuación, pues, derivada del lagrangiano con respecto de P sub 2, me da eso también, ¿no? La segunda condición, bueno, derivada del lagrangiano con respecto a quién, a lambda igual a 0, me da eso. ¿No? Ahí está. Es lo mismo, pues, que G igual a 0, ¿no? Correcto. Tercera condición, a ver, tercera condición era derivada de lagrangiano con respecto de los mis, ¿no? Menor o igual que 0. Ya, está. Al final, ¿qué sale? Bueno, al final son los U, pues. Los UI menor o igual que 0. Ahí están. Este es UI1, ¿no? Perdón, U1, U2, U3 y U4, ¿no? Y la condición 4 son las condiciones de complementariedad, ¿no? Entonces, por cada una de las restricciones de desigualdad tenemos una restricción de complementariedad. ¿Cómo era la restricción de complementariedad? Bueno, si yo tenía un UI, ¿no? Menor o igual que 0, entonces le correspondía a qué restricción de complementariedad, ¿no? Complementariedad. Corresponde lo siguiente. Le corresponde un mi y UI igual 0, ¿cierto? Y mi y debe ser mayor o igual que 0. Ya, eso es lo mismo aquí, si se dan cuenta. Este es U1, este es U2, este es U3, este es U4. ¿Ya? Y aquí están los mis. Mi 1, mi 2, mi 3, mi 4. ¿De acuerdo? Ya. Ya, finalmente, ¿qué tengo que hacer? Bueno, un análisis de casos, ¿no? Sí, ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, puedo asumir varias cosas. El primer caso, estoy asumiendo que el despacho económico, o sea, la solución, está, digamos, definida cuando ambas unidades se encuentran dentro de sus límites, ¿no? Ya. O sea, en el óptimo, ambas unidades están dentro de los límites. Si la solución óptima ocurre cuando los valores de P1 y P2 están
no alcanzan límite superior ni inferior, entonces todos los valores de U, si se dan cuenta acá, están dentro de los límites, entonces los valores de los mix, ¿no? Dado que el U1, U2, U3 son diferentes de 0, o sea, pero menores que 0, ¿no? No sé si se entiende, pero ya. A estas condiciones, el U1, U2, U3 y U4 van a ser menores que 0, ¿cierto? Claro, pues, se dan cuenta acá, ¿no? De las restricciones. ¿Ya? Entonces, para cumplir Kant-Tucker, lo que tiene que pasar es que los mis, ¿no? Debe ser igual a 0, ¿no? Ya, todos los mis son iguales a 0. Entonces, si son iguales a 0, vamos a esta ecuación, ¿no? Ahora sí voy a buscar acá con otro color, naranja. Este es 0, este es 0, este es 0, este es 0. ¿Qué sale acá? Bueno, lo que sale es que lambda es igual a C'1 y lambda es igual a C'. Al final, ¿qué dices? Que el costo incremental de producción 1, costo incremental de producción 2 es igual a nada. ¿Qué es el problema de despacho económico sin límites? ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que cuando la solución se encuentra dentro de los límites, entonces finalmente es como si no necesitaras incluir los límites, están sobrando, ¿no? ¿Ah? Claro, si te das cuenta es la misma solución que hemos encontrado sin límites, la condición esa de costos incrementales iguales, ¿está? ¿Cierto? Está. Esto significa que los costos incrementales de cada unidad son iguales y sus valores exactamente iguales a la. Era la primera condición, ¿no? Costos incrementales iguales, ¿no? De las unidades e igual a lambda, ¿no? O iguales a lambda, entonces la unidad está dentro de los límites, ¿no? O sea, y ya lo sabía. Bueno, eso sí me parece más entendible, ¿no? Esta solución es igual a la solución sin límites, ¿no? Nada más. 2. Alguna unidad en el límite máximo, ¿no? Vamos a suponer que la solución óptima requiere que P1 alcance el límite superior, P1 max, y que P2 esté dentro de sus límites. Entonces, ahí va la cosa. Voy a retroceder. Si dices que P1 está en su límite máximo, entonces 1, ¿no? Si P1 es igual a P1 max, entonces, bueno, es como si U1 igual fuera 0. Entonces, si 1 es igual a 0, entonces ocurre ¿qué cosa? Que mi 1 va a ser mayor que 0, ¿no? En la práctica, ¿no? Ya cumple la restricción de complementariedad y cuando toca la frontera, yo les hablé de que activa, ¿no? La restricción, genera un costo de oportunidad, que justamente es el mi 1. Se va a activar un costo. Antes estaba dormido, era 0, pues, porque está dentro de las restricciones, ¿no? De los límites. Pero cuando toca el límite, es como si se generase un costo de oportunidad por la restricción. Y eso ingresa en el óptimo. Ahí está, costo de oportunidad, mi 1 mayor que 0. Ya, entonces mi 1 mayor o igual que 0, y los demás mi 2, mi 3, están en 0. ¿No? Claro, la única restricción de desigualdad que se activó fue la de máximo, o sea, la de U1, ¿no? Igual 0. Ya, pues le corresponde que el mi 1 sea mayor o igual que 0. Solo eso. Ya, desde la condición 1, ahora vamos a... Ya, voy a borrar, ¿ya? Ahora sí. Ahora, este es 0. Este es 0, 0 y 0. Entonces me queda ¿qué cosa? Que
el costo incremental 1, ¿no? Más mi 1 es igual a lambda, ¿no? Y el costo incremental 2, este es igual a lambda. Entonces, ¿de aquí qué sale? ¿No? Que el costo incremental 1, ¿no? Es menor que lambda. Si se supone que mi 1 es mayor que 0. Claro, esta es la regla que finalmente nos queda. O sea que el costo incremental de producción es menor que el lambda. Y eso es lo que aparece aquí. ¿Está? Entonces me queda como conclusión que el costo incremental de la unión es menor igual que el lambda. Entonces, la unidad 2 es la única que margina, si se dan cuenta, ¿no? Solo la unidad 2. Unidad 2 margina. Claro, porque está dentro de su límite. Y ocurre la siguiente regla, ¿no? Si hay una unidad que está en su límite máximo, entonces su costo incremental de producción va a ser menor o igual que el lambda, que el costo marginal. Ya, check, ya lo hemos comprobado. ¿Ok? Caso 3, si alguna unidad está en su límite mínimo. A ver, ¿qué hacemos en su mínimo? Si alguna unidad está en su límite mínimo, por ejemplo, el P1 alcanza el límite inferior P1 min, pero P sub 2 está dentro de sus límites, entonces, ¿qué pasa? A ver, nuevamente, vamos a retroceder acá, ¿no? Ya. Entonces, ahora no es máximo, es mínimo. Si está en mínimo, la única que se activa es la función U2. U2 igual 0. Entonces, mi 2 es mayor que 0. Solo esa restricción de desigualdad se activa. Esta acá. Esta es la única que se activa ahora. Entonces, queda qué cosa? Que mi 1, mi 2, perdón, mi 3 y mi 4 son iguales a 0. ¿Ok? Ya. La única que sería mayor que 0 es mi 2, ¿no? Entonces, si mi 2 es mayor que 0, las otras no. Ahora sí, vamos a... Perdón. Acá. Ya, mi 2. Diferente de 0. Y este es 0, 0 y 0. Entonces digo, uno puede poner eso, que C1' menos mi 2 es igual a lambda. Pero ya acá sigue siendo que C2' es igual a lambda. Entonces, en la primera ecuación sale lo siguiente, que el C1' vendría a ser mayor que lambda. Y ese mayor que lambda porque está en mínimo, ¿no? Eso es lo que aparece acá. Aquí está, incluso me da costo incremental mayor que lambda. Entonces, como regla, ¿qué aparece? Bueno, que si el costo, perdón, si la unidad está en su mínimo, ¿no? El mínimo de generación, entonces su costo incremental de producción va a ser mayor o igual que lambda. Claro, la unidad 2 sigue siendo la que margina, ¿no? Margina. Se define el precio y costo del sistema, ¿no? Nos define el costo marginal del sistema. ¿De acuerdo? ¿Y hasta aquí hay una consulta? No, ¿no? Ya, nada. Calladitos. Ya, caso 4. Este caso sí ya parecía una locura, pero sí, y no es, pues, porque tienen que entender también esa condición. Si la solución óptima requiere que ambos, P1 y P2, alcancen el límite superior y la restricción de igualdad debe ser cumplida, entonces, ¿qué pasa? Bueno, acá aparece lo siguiente, ¿no? Vamos a ver.
Si ambos están en su límite, acá, ambos, ¿no? Máximo, ya, vamos nuevamente a borrar acá. Voy a borrar aquí. Ya no necesito estas cosas, ¿no? Ambos. Entonces, ¿qué digo? Que esta y esta restricción se activan. Esta y esta. Entonces, para ese caso, digo que se activan, ¿no? Entonces, U1 es igual a U1 igual 0, U3 igual 0. ¿Esto qué implica? Que mi 1 mayor que 0, mi 3 mayor que 0. Cuando no se activa, pues fácil, ¿no? Ya no me importa, que es mi 2 es 0, mi 4 es 0. Mi 2 y 4 es 0, ¿no? Acá. Le voy a borrar esto. Mi 2 y mi 4 es 0. Entonces tengo qué cosa? C1' menos lambda más mi 1, C2' menos lambda mi 3. Es un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas, ¿no? Las incógnitas son lambda, mi 1 y mi 3. ¿Ah? El sistema es indeterminado. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Por ejemplo, ¿no? Pasa esto. Entonces tengo que ahí está. Mi 1 es mayor que 0. Mi 3 también. Y mi 2 y mi 4 es 0. Entonces, queda este sistema. Entonces, y los valores especificados para lambda, mi 1 y mi 3 serán indeterminados. No hay solución al sistema. Sí. ¿Qué está ocurriendo? A ver, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, la interpretación que ustedes deben tener de esto es la siguiente. No se encuentra, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, sí. ¿Saben por qué? Porque este caso indica lo siguiente, que la demanda, posiblemente sea eso, ¿no? Que la demanda es mayor que la suma de P1 max. Claro, pues, o sea, a ver, yo quiero atender una demanda de 1000 megavatios, ¿no? Y mi generador 1 solo tiene 200 y el otro tiene 200. O sea, lo más tengo 400, pero tengo que atender 1000. Lógico que no voy a poder atenderlo. Físicamente no puedo. ¿Dónde? Ya, pues el problema es indeterminado. Eso que te sale. No hay. Eso es. ¿De acuerdo? ¿Una pregunta? ¿Está ahí? No. Calladito. Vale. Aprendiendo. Bien. A ver, problema de despacho económico sin restricciones de generación. O sea, sin límite de generación. ¿No? Dos compañías eléctricas interconectadas entre sí suministran una demanda de 500 y 1000 megavatios, respectivamente, en sus respectivos sistemas eléctricos. Cada compañía posee dos generadores que operan en despacho económico, atendiendo sus demandas, ¿no? Cada una tiene dos generadores. Los costos de producción de los generadores se muestran en cuadro 1. Es una empresa, ¿no? Empresa o compañía A y la compañía B, ¿no? Esta. La A y la B. No sabemos cómo están enlazados sus redes, ¿no? No sabemos cómo están. Pero tienes, cada uno tiene una máquina, ¿no? Voy a ponerle G1, G2, y acá la compañía B tiene la G3. ¿No? Y están los costos. A ver, inicialmente no existe intercambio alguno entre las dos compañías. Ya esas líneas de interconexión, pues, puede ser una o varias. No hay interconexión, no hay intercambio entre las compañías. Inicialmente, ¿no? Ya.
Claro, porque cada una tiene sus demandas. ¿Verdad? Acá tiene su demanda. ¿Qué demanda tiene? Bueno, y acá dice 500 y 1000, ¿no? La primera tiene 500 megavatios. Entonces, se solicita, ¿no? Determinar los despachos económicos independientes de cada compañía para atender sus respectivas demandas. Claro, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues que P1 más P2 deben ser, es igual a 500, ¿no? Y P2, 3, perdón, más P4 es igual. Y la combinación de P1 y P2 debe ser económica, para un despacho económico individual para la compañía A. Y hago otro despacho económico para la compañía B, para que atiendan los 1000 megavatios, con combinación de despachos entre la máquina 3 y la máquina 4, ¿no? Ya. B. Determinar el beneficio que supondría para ambas compañías realizar un despacho económico conjunto frente a despachos económicos independientes. Bueno, primero tengo que hacer, la A es los despachos económicos independientes. Cada empresa baila con su pañuelo y ya tiene su propia demanda. En cambio, en la B, digamos, hago un despacho conjunto. O sea, quiere decir que P1, P2 más P3 más P4 deben atender ¿cuánto? Los 1500. O sea, al despacho en conjunto. Alguien va a decir, sí, pero entonces ahora sí va a haber un intercambio entre áreas. Sí, no importa, pero el hecho es que están en un mismo sistema, entonces tienen que atender económicamente, ¿no? Uno, digamos, la compañía A y B tienen que atender el total de demanda, ¿no? Ya, de acuerdo. Ok, entonces, una vez que yo obtengo el despacho en conjunto, voy a tener un ahorro, ¿no? Con respecto a los despachos individuales. Y ese ahorro se tiene que repartir. Si el beneficio de despachar en forma conjunta se reparte en partes iguales, ¿cuánto deberá compensar la compañía B a la compañía A por su incremento de costos? Se supone que la compañía es la más barata, tiene los costos menores, pareciera, ¿no? Aquí dice, ¿cuánto deberá compensar la compañía B a la compañía A? Sí, pues, esta unidad, pues, muy barata. Hay otra más cara, pues, pero bueno, la unidad 2 creo que es la que va a cumplir más la demanda. ¿Ya? Bueno, es sin límites, ¿sí? ¿No? De acuerdo. A ver, y aquí está un dibujo, ¿no? Casi parecido a lo que les dije. Bueno, tiene un enlace. Compañía A, dice G1, G2. Tienes ahí los costos. Yo tengo los costos incrementales de producción, ¿no? La derivada, ¿no? Por respecto al P. De G1, G2, G3, G4. ¿No? Ya, para atender sus propias demandas, cada compañía realiza su propio despacho económico. Ahí está. Entonces, para la compañía A, P1 y P2, 500, ¿no? ¿Y cuál es la solución? De un despacho económico sin límite de generación, porque aquí no hay límite de generación, ¿no? Después que los costos incrementales sean iguales. Entonces, los costos incrementales para la compañía A, pues sus máquinas, o sea, la máquina 1 y 2 se iguala lambda A. Entonces, resolviendo eso, ustedes obtienen que P1 es 34 y P2 es 465, ¿no? Y eso suma los 500 megavatios que tiene que atender la compañía. El costo marginal es 9.14, ¿no? Ok, 9.14. Y el costo total de su operación es 5.203, ¿no? Dólares por hora. De igual forma, la compañía B, la máquina 3 y 4, ¿no? Deben ser despachadas para atender la carga de 1000 megavatios. Pues los costos incrementales son iguales ahí, pues no hay límites, es igual a lambda B. Entonces, P3 es 501 y P4 es 498 y suman 1000. El costo incremental es 10, alrededor de 10. Y el costo de operación sería 10.329. Al final, el costo total tendría que ser 15.532. ¿Mm? Ya. Esa fue la primera pregunta.
Miren, ustedes lo pueden ver de esta forma, ¿no? La compañía A, que es dueña de estas dos centrales, esta es su área, ¿no? Digamos, de atención, ya, digámoslo así. Normalmente tienen concesiones las empresas, ¿no? O sea, con una concesión no es solamente la barra, el generador, sino tienen barra, generador, tienen la línea, y tienen un pequeño sistema eléctrico, ¿no? Propio de la empresa, donde ellos lo administran esa zona, ¿no? Son de ellos. Entonces, si hay una carga conectada en su sistema, pues la tienen y punto, ¿no? No tienen por qué estar molestando a los demás. Igual en el caso de la compañía B. ¿Ok? Ya. La pregunta es, como yendo al B, ¿no? Hemos resuelto la parte A, que es los despachos individuales. ¿Qué pasaría? Y eso es lo que ocurre. En modo despacho económico de todo el sistema interconectado. O sea, las compañías no tienen que mirar hacia dónde va su flujo, o sea, su inyección. Y si finalmente tienen o no que inyectar más o menos en función de la demanda. No. Y eso es lo que pasa en el despacho actual. Es un problema muy interesante porque es real. Y quiere decir que en la parte B, que es lo que estaba diciendo, el despacho en conjunto es lo que normalmente hacen las centrales. No es que la central diga, no, yo no tengo por qué despachar más de esto porque mi cliente demanda esto nomás. No. El COES obliga a todas las máquinas a estar preparadas para el despacho económico, excedan o no las demandas de sus clientes. ¿De acuerdo? Ya lo dije. Entonces, el despacho en conjunto es ese, pues. No miras cuál es tu cliente, sino el sistema. Y el COES te hace despachar esto. El despacho en conjunto. Pues ahora sí, peso 1, peso 2 más peso 3 más peso 4 tienen los 1500. El costo incremental será igual, pues, a las unidades, no igual al lambda. Y en función de eso tenemos lo siguiente. Tenemos P1 172, P2 614, P3 41, P4 371. Los costos de operación, porque dependen de la potencia que genera, vendría a ser 7.891 para la compañía y 7.513 la compañía B. Si se dan cuenta, la compañía A antes tenía un costo de operación de 5.203, ahora va a ser 7.891. ¿Por qué incrementó? Porque tuvo que despachar más. Pues si se dan cuenta, la unidad 1 ha despachado, antes despachaba 34, ahora despacha 172. La unidad 2 antes despachaba 465, ahora despacha 614. Si suman estas dos, ¿no? Estas dos, tengo 6, acá 6, este es 8, 784, mayor a los 500 megavatios que tenían inicialmente que atender. ¿Está atendiendo una demanda mayor? Sí, pues. Porque el cual está diciendo que despachen, tienen presente el despacho. No tienen que mirar el subcontrato, sino tienen que mirar el sistema. Ya. Las máquinas 3 y 4, bueno, han disminuido su despacho, ciertamente. Por eso que su costo se ha reducido, ¿no? El costo de la compañía era 10.000, ahora es 5.000. O perdón, 7.000, ¿no? El marginal se ha ubicado en 9.62. Antes en la compañía era 9.1 y acá 10, casi un promedio, ¿no? En la mitad, más o menos, por ahí. Y el costo total de operación en A, pues era 15.532, o sea, sumando la compañía A y B. Y en conjunto es 15.405. Quiere decir que ha disminuido. Esa disminución es el beneficio de haber despachado en conjunto. ¿Ya? Entonces, hay un mecanismo de compensación, que es la parte C. Ese mecanismo de compensación es el siguiente. Tengo que compensar los excedentes de generación. Pues era 500 y ahora él ha tenido que despachar 786, ¿no?
Ya, pero eso en costos, ¿no? En costos sería simplemente, ¿qué cosa? La condición actual, o sea, perdón, la condición de despacho económico conjunto de la compañía B menos el mismo costo de la compañía B, pero en la parte A. Entonces tengo 7.513 menos 10.026, y eso me da menos 2.815. ¿Qué quiere decir negativo? Que tiene que devolver. O sea, el B tiene que dar, B tiene que dar dinero al A. Esos menos 2.815 no. Tiene que de ahí sacar la mitad del beneficio. Ese beneficio se reparte en partes iguales a todos. Esa diferencia del despacho individual y conjunto. Entonces, a cada uno le cae unos 63. Entonces, disminuye eso. Disminuye a $2.752 por hora. ¿Ok? La compañía tiene su beneficio, claro, la mitad, ¿no? Y también le compensa por los excedentes. ¿Ok? ¿Alguna consulta? ¿Ahí? ¿No? ¿Cómo el sistema trabaja en modo mercado, ¿no? Yes. Bueno. ¿Está viendo mi pantalla todavía? Sí, ¿no? Ingeniero, sí se ve su pantalla. Bueno, a ver, una consulta de sus compañeros. Si la compañía B le compra energía a la compañía, algo así podría ser, pero no es que le compre, sino que al final, la vida real es que la compañía B compra al mercado de corto plazo, ¿ya? Que lo administra el COES. Nada más, eso está pasando. Para devolverlo, claro, ¿no? Así es. Se compensan, sí, pero los beneficios también. Ya, listo. Vamos a seguir, ¿ya? A ver, con ustedes tengo recuperación, ¿cuándo? Lunes, ¿no? Ingeniero, buenas tardes, buenas noches. Como habíamos conversado el día de ayer, para el día lunes le envié el correo, justo estábamos conversando con Sofía y le enviamos el correo ayer para, como lo había mencionado, para recuperar el día lunes de 8 a 10 de la noche. También, correcto. Ya voy a responder el correo. He estado ocupado. No sé quién de ustedes me pidió pasarles el material. Ya les pasé el material también a las dos sesiones. De esta parte, ¿no? Del despacho económico. La parte de despacho económico. Ahora me faltaría pasarles también la de las pérdidas, que sería la clase. Estamos casi adelantando un poco, ¿no? A ver, ¿cuántos minutos son? Normalmente, bueno, ya me queda más, es una media hora y algo, ¿no? 25 minutos, ya. Esto es como adelanto de la siguiente clase, ¿correcto? Sí, pues hemos avanzado un poquito más. Bueno, ya sé, el lunes de 8 a 10. O bueno, veamos pues de 8 a lo que salga, 9, 10. O que sí, ¿no? A las 10. Ok, ingeniero, gracias. A ver, sigamos pues. No tengo más ejercicios ahí, bueno, no me he preguntado más, pero vamos a seguir. Ahora sí, vamos a complicar más la cosa, ¿no? Aparte de los límites de generación, vamos a poner o introducir la red de transmisión, ¿no? Y ahí viene el problema, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con el despacho económico? Bueno, hay que entender lo siguiente, ¿no? Hasta ahora hemos manejado un despacho de este tipo, ¿no? Todos conectados a una misma barra, ¿no? Toda la generación conectada a una misma barra. Este es el modelo uninodal. ¿Ya? Bueno, ese modelo uninodal también puede ser mantenido si incluimos las pérdidas. Claro. Realmente la unidad 1 estaba, esta es la G1, G2, G3, ¿no? La demanda. Puede ser de que, digamos, esté alejada, ¿no? La unidad
1, la unidad 2 puede estar conectada acá y la unidad 3 también esté alejada, ¿no? De la barra, digamos, donde está conectada la carga. ¿Cierto? Ya. Entonces, tengan en cuenta, ¿no? Que este es lo que pasa incluyendo la red de transmisión, ¿no? Este es con la red de transmisión. Entonces, acá tengo un lambda que representa el precio de energía en esa barra, en la única barra del sistema, ¿no? Cuando incluyo la transmisión, lo que está pasando es que estoy incluyendo más barras. La generación 2 voy a poner como es. Pónganse que está por acá. El generador 2 también está alejado, ¿no? Entonces, con la red de transmisión lo que está pasando es que pues estoy incluyendo la transmisión. Y la transmisión, pues definitivamente, ustedes se dan cuenta, puede ser esa forma o puede estar mallado aquí, no sé. En fin, no lo sabemos, ¿no? Bueno, pongamos el caso hipotético de que podamos solamente incluir una línea para conectar la única barra con la generación, con la generación G1, G2 y G3. Ya. Entonces, la condición del problema cambia. Incluimos las pérdidas. Al incluir las pérdidas, lo que estamos generando es un modelo multinodal, ¿no? Esto es en lo real, ¿no? ¿Sí? Como debería ser. O sea, si yo tengo un lambda acá, ¿no? Yo debería tener, por ejemplo, acá un lambda 1, lambda 2 y lambda 3, que son los costos marginales en esas barras, o sea, en barra terminal de las máquinas, ¿no? Que deben ser diferentes al lambda, que es el costo marginal en la carga. ¿Qué sentido tiene? A ver, sí, el siguiente, ¿no? Cuando ustedes inyectan generación desde las máquinas con G1, G2, G3, ese costo está muy influenciado o hasta podría ser igual al costo incremental de producción de la misma unidad. Pero cuando ustedes utilizan la red de transmisión, hay una penalización, un factor de penalización, para trasladar el costo desde la generación hasta puertas de la carga, donde lo necesitan. ¿Ok? Es por eso que, digamos, bajo esa interpretación, está bueno, 1, 2 y 3, los costos, digamos, el precio de energía en las barras debe ser diferente, siempre. Y deben estar manejados en función del óptimo, ¿no? ¿Ya? Hay otra pregunta que me hacen, seguro. Finalmente, ¿qué modelo vamos a usar? ¿Este modelo multinodal que tiene que ver con un flujo de potencia óptimo? ¿O vamos a usar otro modelo? Bueno, debería ser este, pero finalmente vamos a usar otro modelo. Vamos a usar un modelo simplificado. Quiere decir, ¿qué cosa? Que vamos a incluir nuevamente las máquinas en una sola barra, en un modelo uninodal. Uninodal. Pero la demanda, la demanda, ¿no? A la demanda vamos a incluir ahora las pérdidas, una función de pérdidas, que depende de que de las inyecciones, P1, P2. Es decir, que o sea, existen dos formas de incluir la red de transmisión. Una es tal como es, para encontrar los marginales en cada barra. Y eso se obtiene a partir del flujo de potencia óptimo. No hemos llegado ahorita bien. Otra forma es utilizando la información de los flujos de carga, ¿no? De un estudio de flujo de carga base y aproximar las pérdidas
aproximar las pérdidas como una función, perdón, como una expresión pues que está en función de P1, P sub 2 y P sub 3. Esta fórmula de pérdidas es la que debo determinar y es la que me servirá para este modelo uninodal, que indirectamente está incluyendo la red de transmisión, pero no me da la información de los marginales de barra. Pero podría dar las informaciones de marginales de barra, sí, si ustedes hacen esta expansión y si la red realmente se queda de esta forma, ¿no? Así como máquinas conectadas a la barra de la carga, pero mediante una línea. Esa es la única información que te podría dar. Si el sistema es más mallado, no. Si el sistema es más mallado, ustedes deben usar un flujo de potencia. Esa es la conclusión. ¿Ok? ¿Y cómo se ha venido estudiando el problema de las pérdidas en el despacho económico? Bueno, inicialmente así, con la fórmula de pérdidas de Cron. ¿Ah? Otra vez Cron, ¿no? Sí, otra vez Cron. Cron ha saltado desde la matriz reducida, ¿no? La reducción de Cron a la fórmula de pérdidas de Cron. Cron era muy activo en el sistema. Ok, entonces, ¿qué nos falta acá? Bueno, si se dan cuenta, vendría a ser el mismo problema. Puede ser sin o con límite de generación. Lo único que está cambiando es que en vez de tener el balance generación-carga, ¿no? Ahora necesito tener el balance generación es igual a carga más pérdida. Se agregan las pérdidas como una fórmula, ¿no? Dependiendo de, o que sea en función de la potencia de generación. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Modelo uninodal. El FPO a las siguientes clases, ¿ya? Paciencia. No, yo ya quiero hacer el flujo de potencia. Está bien, pero paciencia. Bueno, en grandes sistemas interconectados, cuando la potencia es transmitida a grandes distancias, desde los generadores hacia las áreas de carga, puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Las pérdidas en las líneas son relevantes, no pueden ser despreciadas. Sí, es muy importante. Las pérdidas afectan al despacho óptimo de generación, sí. A ver, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos una unidad, la unidad 3, ¿no? La unidad 1 y la unidad 2 están directamente conectadas a la carga. La unidad 3 no, está alejada por la línea A. Por ejemplo, a pesar de que la unidad 3 es más barata, o sea, costo incremental menor, respecto a las otras unidades, o sea, la unidad 2 y 1 y 2, entonces, las pérdidas en la línea A pueden ser tan altas que el despacho económico podría realizarse con mayor participación de las unidades 1 y 2. ¿Sí? Acá viene la cosa, ¿no? El despacho económico es un problema de optimización, ¿no? Entonces, el despacho económico, incluyendo, ¿no? Las pérdidas, ¿no? Lo que hace es realmente tratar de qué cosa. Bueno, hay dos señales. En el despacho económico, sí, puro, sin con líneas, sin con, perdón, límite de generación, lo que hace justamente es, así a grandes rasgos, es utilizar la información de costo variable e ir metiendo las máquinas más baratas, ¿no? Por ejemplo, las térmicas a ciclo simple, ¿no? A ciclo simple, ahí. Térmicas de gas, ciclo combinado. Térmica carbón. De ahí las diésel, térmicas diésel. Lógico, ¿no? Porque su costo marginal, perdón, su costo variable de cada una de esas tecnologías, bueno, la más barata es la de gas, ¿no? Ciclo simple. Tiene que estar en base. Ahí vamos aumentando el ciclo combinado, carbón, y después el diésel, ¿no? Más cara. Ya, ese es el sentido normal sin la transmisión. Cuando se incluye la transmisión, ya entra la señal de costo variable, el costo variable, en conjunto con el costo de las pérdidas.
pérdidas cuestan, sí, van a costar. Justamente el hecho de que la unidad 3 sea más barata, pero no está siendo despachada full, o hasta su despacho sea menor que podríamos pensar, es justamente por las pérdidas, porque si hacemos despachar la unidad 3, si bien es muy barata, pero genera muchas pérdidas, entonces eso incrementa los costos. Es como si la línea, por las pérdidas, incrementase los costos de la unidad 3, entonces la unidad 3 se vuelve más cara, ¿no? Comparada con la unidad 1 y 2 que están conectadas directamente a la carga. ¿Ya? Y hay otra cosa más, este despacho económico con la transmisión, ¿no? O sea, con las pérdidas, ojo, es diferente al problema de minimización de pérdidas. Para minimizar las pérdidas, bueno, puedo usar, digamos, también los despachos, ¿no? Del sistema. Para este problema, la minimización de pérdidas, ¿qué serían? Pues, que no despache nada, pero la unidad 3, listo, pérdida cero, ¿cierto? Pero económicamente, o sea, con el despacho económico, con las pérdidas, siempre va a tratar de despachar la unidad 3. Viene un compromiso entre pérdidas y costos, ¿no? Diferente. Una cosa es el problema de minimización de pérdidas, otra cosa es el despacho con las pérdidas, ¿no? El despacho económico, ¿no? Que incluye las pérdidas, ¿no? De alguna forma también trata de minimizar las pérdidas, pero no llega al mínimo, llega solamente a reducirlas, ¿no? Ah, sí, tienes razón. Caramba, acá se me pasó. Las primeras, despachar ciclo combinado y después el ciclo simple. Claro, buena observación, gracias. Ciclo combinado, las unidades de ciclo combinado son las más baratas. De ahí entran las de ciclo simple. De ahí entran las de carbón. Están atentos, qué bueno. Yo estoy que me duermo ya, toda la jornada del día. Ustedes tienen material, me van a preguntarme más. Bueno, sigamos. Es común en la práctica incluir el efecto de las pérdidas de transmisión en el despacho económico. Para esto se expresan las pérdidas de potencia en la red de transmisión como una función cuadrática de las potencias de generación. Una forma común de representar las pérdidas es mediante la siguiente expresión cuadrática. ¿Ya? Entonces, ven que las pérdidas, o sea, PL, L viene de los, ¿no? Pérdidas. En inglés. Tiene una doble sumatoria. Bueno, es por estos términos B y J, que son los coeficientes de pérdida. Pero depende de qué, de la generación, ¿no? PI y PJ. Ya. Entonces, para dos unidades, o sea, para, a ver, NG igual 2, entonces PL aquí es igual. Bueno, creo que sale P1 cuadrado B11, ¿no? Más 2, perdón, póngalo así, ¿ya? B11, B1 cuadrado, más 2, B12, B1, 2, ¿no? Más B22, B2 al cuadrado, ¿cierto? ¿Mm? Sí, ¿no? Bueno, está. Los coeficientes de pérdidas B y J se suponen constantes. Se espera una precisión razonable de la solución de despacho económico cuando las condiciones de operación de la solución estén próximas a las condiciones de operación del caso base usado para el cálculo de coeficientes. Sí, ese es el problema, pues como les dije en comienzo. En el modelo que vamos a usar, esta función de pérdidas está, digamos, construida a partir de un caso base, que asume un despacho típico, ¿no? Pero no necesariamente el despacho que vamos a encontrar, ¿no?
en forma económica. Entonces hay una pequeña diferencia, ¿no? Ya, de las funciones de pérdidas. Pero ya, vamos a asumir esa aproximación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esos B y J, antes del despacho económico, ya han sido definidos. Y no debería ser así, sí, ¿no? Pero es una aproximación. En forma más general, una forma más genérica de la expresión de pérdidas se obtiene de la fórmula de pérdidas de Cromm. Bien, este PL tiene igual, estos son los términos cuadráticos, ¿no? Estos son términos lineales, estos son términos constantes. Entonces, a ver, PL, ¿no? Para n ig igual 2, es igual a que, bueno, creo que era, a ver, E1 es 2, ¿no? Acá tengo 2, B1, 2 es lo mismo, ¿no? B2, 2. Ahí se multiplica ahí, ¿no? Suma P1 y después. ¿Está bien ahí? ¿Esta primera parte? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Me dice nada, bueno. Más, ¿qué cosa? Bueno, estos otros términos, los lineales, ¿cómo puede ser visto? Bueno, si asumes P1, P2 como vector, entonces tendría que ser algo así, ¿no? P01, P02, ¿no? P1. A ver, aquí hay una consulta de su compañero. A ver, sí. Bajo el análisis de pérdidas, podemos decir que en el sur, por ejemplo, en Ica o Cañete, es más cara la electricidad, ya que está más alejada de Chilca, que es un poco, bueno, es un nodo energético, ¿no? Suponiendo que solo hay centrales en Chilca. Bueno, ya. Cuanto más alejado está de las barras de generación, pues se entiende de que más cara va a ser la energía, ¿no? Sí es. Pero como el sistema está interconectado y mallado, pues también tenemos el efecto de otras generaciones del sur, ¿no? Pero sí, de hecho la energía debería ser más barata en mismo Chilca, ¿no? Pero hay pobladores que se quejan, ¿no? Dicen, no, pero no es posible, que es más cara. Bueno, no, debe ser como parte del negocio, pues sí se puede ver ese mapa de costos marginales, más caros, el alejado de la generación, pero debido a componentes de la tarifa, pues al final hasta es más caro, ¿no? Y hay pobladores que se quejan, no es posible que tenemos la central acá al costado y nuestro costo de energía es más caro que en una ciudad, dicen, y se quejan así, ¿no? Es por los otros componentes y otras cosas más que pueden suceder. Ok, tu lógica tiene sentido, pero como está en un ámbito interconectado, no sabría si habrían sumas o restas, ¿no? Sí, o sea, si fuera un tema así como el que mostré, o sea, tienes la generación, ¿no? La generación acá, y tienes esta carga, y después tienes otra barra, una línea y otra barra por acá. Es lógico que el lambda A sea menor pues, que el lambda B, ¿no? O sea, que tu precio de energía sea menor en A que en B, es lógico. Pero cuando estás en modo interconectado, esta también puede tener acá conectada otra máquina que es mucho más barata, con otro costo marginal C, y hace que el marginal B
sea hasta más barato que el A, ¿no? No lo sé, depende. En el sistema de mallado, pues puede suceder muchas cosas. Ya, espero haber respondido la consulta de la... Ya, bueno, finalmente tengo que sumarlo con BC de 0. Ya. Existen varios métodos para obtener los coeficientes de pérdidas. Un método para obtener los coeficientes de pérdidas es a partir del desarrollado por Cron, implementado por Kirchmeier. Bueno, Kirchmeier, sí, pues es uno de los primeros en, digamos, trabajar con ese tipo de problemas, ¿no? Antiguamente no se hacía nada, ¿no? Uy, acá me ha quedado incluir, sí, voy a incluirlo, ¿ya? Para la siguiente clase. El Wood-Wallenberg, ¿no? El Wood-Wallenberg. Creo que se escribe así, Wood-Wallenberg. Esta clase la debía haber dado el lunes, ¿no? Por razón. Estoy adelantado. A ver, para no equivocarme en el apellido, ¿ya? Wallenberg. Wallenberg. Está bien, correcto. Después vino otro que puso, no sé, otras cosas más. Bueno, ya, les voy a traer el ejemplo. Es un ejemplo bien interesante. Ya, se los dejo para siguiente clase. Formulación de despacho económico con pérdidas. El problema de despacho económico es minimizar los costos de generación, los cuales están en función de las potencias de generación. ¿Ya? Entonces tenemos el costo total, que es igual al sumatorio de costos individuales. ¿Ya? Restricciones. La generación total es igual a la demanda, más las pérdidas. Entonces tenemos que la sumatoria de generación debe ser igual a la demanda más las pérdidas. ¿De acuerdo? La potencia de generación de cada unidad se encuentra dentro de sus límites mínimos y máximos. Entonces, tenemos restricciones de desigualdad de este tipo, ¿cierto? En cada una de las unidades también. Así es, o sea, podemos incluir las pérdidas y también los límites de generación. Entonces, de la misma forma, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, de frente ya, minimizar costos total. Costos total. Esto va. Tengo G. Sigue siendo G, ¿cierto? Claro, aquí ya cambia un poco. Es PD más PL, ¿no? PD más PL menos la sumatoria de PI igual a 0. Sigue siendo un lambda, ¿cierto? Solo tenemos un lambda. Y tenemos P1, a ver, P1, a ver, ¿qué hago acá? P1 menos P1 max, 0, da un I1, ¿no? Y ese es el U1. El U2 tendría que ser el U2, que es E1 min E1. Y así pueden ustedes seguir con las otras máquinas. Ya ahí tenemos los multiplicadores Lagrange, ¿no? Y que nos sirve para la optimización con Cataclysm. La función de Lagrange, que incluye los multiplicadores asociados a la restricción de igualdad. Las restricciones de desigualdad son estos. Lagrangiano, ¿no? Es costo total más, aquí está la función G. Y aquí están las funciones U, ¿no? Este es el U, para UI max, ¿no? Le han puesto UI max. Y este de acá es el UI min, ¿no? Ya. Multiplicado por sus respectivos multiplicadores de Lagrange, ¿no? Están los mi 1, mi max y mi min. ¿No? Entonces las restricciones son estas. Si ninguna, bueno, esta es una consideración que he tenido para mostrar lo demás, porque si se dan cuenta el problema puede ser bien duro. Si ninguna de las restricciones de desigualdad son transgredidas, o sea, es como si no incluyesen los límites,
de los valores de los mi y son ceros. Entonces, el mínimo de la función, asumiendo que la generación está dentro de su límite, he asumido eso, pero no siempre pasa eso, puede ser obtenido como. Entonces, tenemos acá las condiciones del problema, si se dan cuenta. ¿Mm? Y todos los mi son cero. Primero que la derivada de la granjeada con respecto a P son ceros, el lambda son ceros. Este de acá da que G igual 0, ¿no? Y acá están las condiciones de los UPs. Este es el UI max, 0, y es el UI min, ¿no? Ese es el sistema que voy a resolver. ¿Y dónde están los mi? Pues los mi son ceros y punto. ¿Ya? Como no hay ninguna restricción de desigualdad activa, se van a hacer. Entonces, de la primera condición, que es esta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la derivada, ¿no? A ver, ¿a qué sería igual? Ya, vamos a hacerlo de frente. Está fácil ahí, ¿no? ¿Es eso que sería igual? Sería derivar el costo total, que es costo I, ¿no? Derivado PI. Más, ¿no? Lambda, bueno, derivada de PL con respecto de PI, ¿cierto? Menos lambda, derivada de, bueno, menos lambda, nada más. Igual. Ya, esta expresión de aquí, acá, ¿no? Lo hemos visto acá. Entonces, bueno, la condición de despacho económico para esa situación es que, cosa, que tenemos que costo incremental de producción más lambda, ¿no? Este término de la derivada de PL con respecto de PI vendrían a ser las pérdidas incrementales, ¿no? De transmisión, también llamado así. Ese es igual a lambda, ¿no? Entonces, la segunda condición es justamente me da el G igual 0, pues, o sea, el balance, generación es igual a demanda más pérdida. ¿Ok? Finalmente, esta parte la podemos organizar, ¿no? Mejor. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, podemos ponerlo en función de lambda, ¿no? Fíjense acá. A ver, vamos a resolverlo aquí, ¿no? Entonces tenemos que la derivada de CI con respecto de PI es igual a ¿qué? Tenemos lambda multiplicado por 1 menos, ¿no? Derivada de PL de PI, o sea, las pérdidas incrementales. Y si yo quiero hallar lambda, entonces puedo decir que lambda es igual, acabó el lápiz. A ver, espere un minuto. Se acabe la hora también. Bueno, este es igual a que la derivada, bueno, cámara lenta, ¿no? CI, PI, ya, acaba 1 dividido entre 1 menos derivada de PL con respecto de PI. Vamos a ver si cargo algo, ¿no? Que mi lápiz dura 2 horas exacto. Ya, espera, ya. Este término que aparece acá ya está pintando. Es el factor de penalización. Quiere decir que penaliza el costo marginal de la máquina, o sea, aquí, para llevarlo a otra barra. O sea, por ejemplo, acá, la barra donde estoy midiendo el marginal, que es en la carga. ¿Ya? Aquí está el factor de penalización. Bueno, es un factor de penalización I, ¿no? Que tiene que ver con la unidad. Y eso es lo que aparece aquí, pues miren. Ahí está el factor de penalización. Factor de penalización. Que también es llamado de LI, ¿no? Factor de penalidad de la unidad.
Notas, el efecto de las pérdidas de transmisión se introduce mediante el factor de penalidad. Aquí está, miren. El lógico que el lambda podría ser mayor que el costo marginal. En algunos casos, lambda puede ser menor que ese costo marginal. Sí, si es que lambda tiene la influencia de otras máquinas, como les dije. Otra máquina por acá, una máquina J, ¿no? J, I, P, J. Así es. O sea, aquí no me atrevo a decir que si es mayor o menor. Puede ser mayor o puede ser menor. Se supone que si solamente el sistema es radial con esa generación, sí, es mayor. Pero si es mallado y tiene la influencia de otras máquinas, podría ser hasta menor debido a la influencia de esa otra máquina. El efecto de las pérdidas de transmisión se introduce mediante el factor de penalidad, que depende de la localización de la unidad. Las pérdidas incrementales de transmisión pueden ser positivas o negativas. Y ahí va la cosa, ¿no? Entonces, eso puede generar factores de penalidad que pueden ser mayores o menores a 1. Así es. En algunos casos pueden ser menores a 1 y finalmente lograr un incremento, perdón, una disminución en los costos en las cargas, ¿no? Que es más que todo el efecto de otras máquinas más baratas. Los costos mínimos se obtienen cuando el producto del costo incremental de la unidad por el factor de penalidad es el mismo para todas las unidades. Sí. En el óptimo, se obtiene ¿qué cosa? Que el lambda es igual a ¿qué? Al costo incremental de unidad I por factor de penalidad I igual a costo incremental J, ¿no? Por factor de penalidad J. Eso es lo que se cumple. Este es para el caso que no se incluyan los límites de generación, ¿no? Ya, no se incluyen los límites de generación, ocurre eso. Es muy parecido a lo que era el caso del despacho económico sin los límites de generación, que eran, los marginales eran iguales a, perdón, el costo marginal era igual a los costos incrementales de producción. Acá está pareciendo lo mismo, solo que está siendo afectado por los factores de penalización o de penalidad. Finalmente, ¿no? Los factores de penalidad fueron estudiados por Fernando Alvarado en el siguiente artículo de Penalty Factors for Newton's Method. Este artículo fue elegido como uno de los 100 mejores del siglo pasado, ¿no? El año 2000 tantos hicieron una encuesta y salió dentro de la lista. Dentro de la lista, ¿qué artículos tenemos? Tenemos el de Fortescue de componentes simétricas, Concordia, el efecto en tierra de Carson, el Carpentier, el primer análisis de despacho económico, ¿no? Primera formulación de despacho económico. Estuvo Arnold, personalidades diversas, caramba. Y dentro de todos ellos también estuvo Fernando Alvarado. Fernando Alvarado nació en Lima, Perú, en el año 45, ¿no? Bueno, él recibió el grado de bachiller y también se hizo ingeniero en la Universidad Nacional de Ingeniería. O sea, él es de la UNI, ¿ya? Y los demás estudios lo hizo en Estados Unidos, su maestría, doctorado. Realmente está trabajando ya, es un personal destacado. Es nuestro único fellow y triple. Es decir, Chile tiene un fellow y triple, que es Hugh Ruling. Es el único. Muere Hugh Ruling, ya no tienen fellow y triple. Brasil tiene como 5 o 6. Djalma Falcón, Nelson Martins, Armando Leite, bueno, y hay otros más, no me acuerdo. En sistemas de potencia, ojo. Ecuador tiene uno que es Cañizares, Carlos Cañizares, muy bueno, estabilidad de atención, lo sigo bastante. Ya, y Perú tiene Fernando Alvarado. Cada vez que estamos en el extranjero, en el área de potencia, en el PES del IEEE, le hablamos que somos peruanos, dice, Fernando Alvarado, conocen por Alvarado. Pero antes era muy súper conocido. Bueno, listo. Creo que hasta acá nomás llego. ¿Alguna consulta? Ingeniero, para hacerle llegar a meter la consulta del grupo, es si no se olvide de considerar un trabajo extra para obtener puntos adicionales en el final. A ver. Ni siquiera tomó el final, ya me están pidiendo trabajo.